Tus hijos no están invitados, este es un viaje familiar real. Envió mi hermano por mensaje de texto. Yo había reservado y pagado los 11 boletos. Respondí, entendido. Llamé a la aerolínea. Cancelé cada asiento excepto el mío y el de mis hijos. Cuando llegaron al aeropuerto y el agente dijo, lo siento, su reserva no existe. Mi teléfono vibró mientras yo estaba de pie en el refrigerador contando las bandejas de postres. Casi lo ignoro. Era el viernes antes de las vacaciones de primavera. Faltaban 20 minutos para la hora punta del almuerzo y uno de mis cocineros de preparación estaba enfermo. Tenía barras de limón en el estante superior. 4 pasteles de queso enfriándose y 6 bandejas de lasaña que todavía necesitaba etiquetar. Antes de que el personal empezara a preguntarme dónde iba cada cosa. Entonces vi el nombre de mi hermano, Derek. Me limpié las manos en el delantal y abrí el mensaje. Tus hijos no están invitados. Este es un viaje familiar real. Eso fue todo. Ningún hola. Ninguna explicación. Ningún podemos hablar. Solo eso. Por un segundo, honestamente pensé que había leído mal. Mi cerebro intentó suavizarlo para mí. Tal vez se refería a alguna excursión adicional. Tal vez se refería a un paseo en barco solo para los primos. Tal vez se refería a los adultos primero y los niños después. Entonces llegó otro mensaje. Mamá cree que será menos complicado de esta manera. No hagas una escena en el aeropuerto. Miré la pantalla con tanta fuerza que las palabras se volvieron borrosas. No invitados. Mis hijos en el viaje que yo había reservado. El viaje. Yo había pagado por los 11 boletos. Todavía sostenía el teléfono cuando mi hija Emily apareció en la puerta del refrigerador con un montón de tarjetas de papel para la vitrina de la panadería. Ella tenía 13 años y era demasiado observadora para su propio bien. Miró mi rostro, luego el teléfono, y se quedó inmóvil de inmediato. ¿Qué pasó? Tragué saliva. Nada de lo que debas preocuparte en este preciso instante. Eso era una mentira, y ella lo sabía. Emily tenía mis ojos, mi manera silenciosa de observar una habitación antes de entrar en ella. Y el triste talento de escuchar lo que la gente quería decir, incluso cuando intentaban ocultarlo. Mi hijo Noah entró de golpe justo detrás de ella. Todo codos y zapatillas y apetito de un niño de 12 años. Mamá, dijo Carlos, ¿puedo comer uno de los trozos rotos de cannoli? Se detuvo cuando me vio. ¿Por qué tienes esa cara? Bloqueé mi teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa de acero inoxidable. Vayan a lavarse las manos, dije. Los dos. Emily no se movió. Ese era el tío Derek. Asentí una vez. ¿Qué dijo? Debí haber esperado. Debí haber ganado tiempo. Debí haberlos protegido por 1 hora más. Pero había pasado demasiados años limpiando la verdad después de que mi familia hiciera un desastre. Con ella. Así que se lo dije. Él dijo, ustedes dos no están invitados al viaje. Noah parpadeó como si no me hubiera escuchado bien. ¿El viaje a Orlando? Sí. ¿El viaje con el abuelo y la abuela? Sí. ¿El que ya reservaste? Sí. El rostro de Emily cambió primero. Fue sutil. Esa fue la peor parte. Sin lágrimas, sin gritos. Solo ese pequeño encierro que había visto demasiadas veces alrededor de mi familia. Hombros hacia adentro, boca apretada, ojos hacia abajo. Noah pareció confundido antes de verse herido. ¿Por qué? No respondí lo suficientemente rápido. Emily lo hizo por mí. Porque no somos familia real, aparentemente. Lo dijo sin emoción, como si estuviera repitiendo el pronóstico del clima. Eso significaba que ya había escuchado alguna versión de eso antes. Mi garganta se apretó tan fuerte que dolió. ¿Quién te dijo eso? Ella se encogió de hombros. Nadie. Exactamente.
Eso significaba que todos lo hicieron en pequeños pedazos. Una pausa demasiado larga en Navidad. Un sobre para cada primo, pero no para ella. La abuela presentando al hijastro de Derek a los amigos de la iglesia como nuestro nieto mayor y, de alguna manera, saltándose a Noah, que estaba parado justo allí con glaseado en la cara y un sombrero de cumpleaños en la mano. Debía haberlo sabido. Dios, debía haberlo sabido. Yo tenía 42 años. Era dueña de un restaurante que a la gente del pueblo realmente le gustaba. Podía negociar contratos de productos agrícolas, facturas de licores y problemas de nómina sin pestañear. Pero, de alguna manera, cerca de mis padres. Todavía me convertía en la versión de mí misma que quería unas buenas vacaciones, una cena fácil. Un año donde nadie hiciera que mis hijos se sintieran como invitados. Tomé mi teléfono de nuevo. Le respondí a Derek con una palabra. Entendido. Luego llamé a la aerolínea. No levanté la voz. No lloré por teléfono. Entré a mi oficina, cerré la puerta. Me senté en la vieja silla de madera que siempre quería reemplazar. Y busqué el número de reserva en mi correo electrónico. La agente de servicio al cliente sonaba educada y cansada. Su nombre era Marisol. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señorita Baker? Necesito modificar una reserva familiar, dije. Ella pidió el código de confirmación. Se lo di. Escuché que escribía. Muy bien, dijo. Veo a 11 pasajeros en una reserva de ida y vuelta de Charlotte a Orlando para el lunes por la mañana. Es correcto. ¿Qué cambios le gustaría hacer? Miré a través de la ventana de la oficina hacia la cocina. Emily estaba apilando servilletas porque necesitaba hacer algo con las manos. Noah fingía ayudar a Carlos a dividir el tiramisú. Pero yo podía notar que estaba escuchando cada sonido que yo hacía. Bajé la voz. Necesito cancelar cada asiento excepto el mío y el de mis 2 hijos. Hubo una pausa. Solo para confirmar, dijo con cuidado. Desea conservar 3 asientos bajo los nombres de Baker Emily y Baker Noah y cancelar a los 8. ¿Pasajeros restantes? Sí. ¿Es usted la compradora original de la reserva? Lo soy. ¿También cambiará el paquete de hotel adjunto a esta reserva? Ahí estaba, el hotel. 3 habitaciones en un resort familiar cerca del parque. Pagadas en su totalidad por mí 6 semanas antes porque mi madre había suspirado por teléfono y dicho. Ya sabes. La pensión de tu padre no rinde como antes. Y Derek tiene las cuotas de béisbol de los niños y Lisa. Está entre trabajos de nuevo. ¿A ti te va tan bien, cariño? Significaría mucho para la familia. La familia. Siempre esa frase que significaba todos menos nosotros cuando importaba. Sí, dije. Necesito ajustar eso también. Conserve una habitación, cancele las otras 2. Más sonidos de teclado. Muy bien, puedo procesar eso. Debido a la clase de tarifa. Algunos fondos regresarán como crédito de viaje y una parte como reembolso a la tarjeta original. Las habitaciones de hotel incurrirán en una tarifa de cancelación por habitación. ¿Desea que continúe? Ni siquiera dudé. Sí. Mientras ella trabajaba, abrí mi aplicación bancaria. Observé el saldo de la tarjeta como si estuviera esperando que una tormenta se alejara del radar. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Tal vez porque la decisión en sí no fue difícil. La parte difícil habían sido los años anteriores a ella. Los años de tragarme cosas. Los años de ser útil. Los años de intentar comprar calidez de personas que trataban a mis hijos como un problema. Administrativo. Marisol volvió a la línea. Los cambios están completos. Recibirá correos electrónicos actualizados en breve. Gracias. ¿Desea revisar las asignaciones de asientos para los 3 pasajeros restantes? Sí, dije.
Pónganos juntos del lado de la ventana si es posible. ¿Lo hizo? Le agradecí de nuevo y terminé la llamada. Eso fue todo. Sin discursos, sin amenazas, sin mensajes grupales, simplemente hecho. Me quedé sentada allí durante unos 10 segundos mirando mi reflejo en la pantalla negra de la computadora. Luego me levanté. Abrí la puerta de la oficina y volví al trabajo porque el almuerzo no se iba a cocinar solo. Esa era la parte que nadie en mi familia entendió jamás sobre mí. Pensaban que porque yo era la que mantenía las cosas funcionando, seguiría funcionando para ellos también. Confundieron la competencia con un perdón infinito. Estaban equivocados. Mi nombre era Hannah Baker. Yo vivía en Asheville, Carolina del Norte. Era dueña de un restaurante y panadería de vecindario llamado La Mesa de Baker, que había comenzado como un mostrador de postres en un espacio de esquina alquilado y se había convertido en un lugar completo a lo largo de 8 años duros. Estaba divorciada. Mi ex esposo vivía en Tennessee y aparecía principalmente a través de regalos de cumpleaños tardíos y una manutención infantil inconsistente. Emily era mía por nacimiento. Noah llegó a mi vida cuando tenía 5 años después de que me casé con su padre. Ese matrimonio no duró, pero no así. Su padre se alejó, y yo me encargué de recogerlo en la escuela, de los repuestos del inhalador, de las ferias de ciencias, de las conversaciones difíciles y de la interminable lavandería. Y en algún punto del camino, el papeleo alcanzó al amor. Y Noah se volvió mío en todos los sentidos que importaban. Mis padres nunca dijeron directamente que lo desaprobaban. Eso habría sido más fácil. En cambio, lo hacían con ese estilo pulcro y negable que la gente llama modales cuando no quiere llamarlo crueldad. Emily recibía cheques de cumpleaños por $50 en tarjetas firmadas con corazones. Noah recibía algo comprado a última hora. Generalmente rompecabezas en liquidación o un par de calcetines con el sujetador de plástico todavía puesto. En acción de gracias, mi madre decía, hagamos primero una foto solo con la familia de sangre. Y luego actuaba sorprendida cuando yo tomaba a ambos niños y también me salía de la foto. En Pascua, había canastas personalizadas para los niños de Derek y la niña de Lisa. Y una canasta genérica dejada en el mostrador para los niños, como si los míos fueran una unidad. Como si los nombres fueran caros. En la Navidad de 2 años antes, mi padre le entregó al nieto mayor de Derek un juego de señuelos de pesca grabados y le dijo: estos son para los hombres Baker. Noah estaba de pie a mi lado sosteniendo un robot de hojalata que había recibido del intercambio de regalos de la tienda de $1 y sonrió como si no le importara. Me dije a mí misma que eran mayores, tradicionales, torpes, no maliciosos. Me dije a mí misma que el amor podía tomar diferentes formas. Me dije a mí misma que si seguía estando presente, mis hijos al menos sabrían que lo intenté. Lo que realmente hice fue enseñarles a esperar menos. Y sobre todo esto se asentaba el otro patrón, el patrón hecho de dinero. Mis padres nunca habían aprendido a vivir dentro de sus posibilidades. No porque fueran pobres. No lo eran. Eran descuidados. A mi padre le gustaban los proyectos. Barcos, luego vehículos recreativos, luego una expansión del garaje. Luego una sociedad para una cabaña de retiro que se evaporó después de 11 meses y se llevó $20,000. Con ella. A mi madre le gustaban las apariencias, toallas con monogramas. Costosas recaudaciones de fondos de la iglesia. Fiestas de aniversario con catering para personas que todavía tenían plástico en las sillas del comedor. Derek era peor de una manera diferente. Actuaba como si cada emergencia le ocurriera a él injustamente, y por lo tanto, otras personas debían pagarla. Cuotas de béisbol, problemas de transmisión, el depósito del campamento de verano. Solo hasta el viernes. ¿Puedes prestarme el dinero? Sabes que yo lo hago por ti. Él no lo habría hecho por mí. Lisa, mi hermana menor.
Tenía la voz más suave de la familia y el talento más afilado para gastar el dinero de otra persona. Nunca pedía directamente si podía evitarlo. Dejaba que mi madre lo pidiera y luego me enviaba notas de voz agradecidas sobre lo difíciles que habían sido las cosas. Durante los últimos 5 años. Yo había cubierto $1.800 para la reparación del aire acondicionado de mis padres. $2.300 cuando Derek estaba entre contratos, y de alguna manera todavía llevó a sus hijos a Gatlinburg. Entregas semanales de comestibles para mi madre después de que su rodilla le fallara. Mucho después de que ella estuviera conduciendo de nuevo. 2 semestres de libros de texto de colegio comunitario para Lisa que se convirtieron en un semestre. Y luego en un tal vez el próximo año. Boletos de avión para 3 reuniones familiares separadas donde mis hijos seguían siendo tratados como acompañantes adicionales. Y ahora este viaje, 11 boletos, 3 habitaciones de hotel. Pases para los parques que aún no había activado pero que definitivamente planeaba hacer. Todo el asunto había llegado a un poco más de $6.400 antes de las comidas. Conocía el número porque lo había mirado fijamente cuando presioné pagar y escuché a mi madre decir: «Tu generosidad es una gran bendición». Bendición. Esa palabra siempre aparecía justo antes de que pidieran algo. Para las 2, la hora punta del almuerzo había terminado. La cocina pasó del caos al ruido de los platos. Estaba glaseando un pastel de coco cuando mi teléfono empezó a vibrar en el mostrador. «Mamá». Dejé que sonara. Luego Derek, luego mamá de nuevo. Luego Lisa. Luego el hilo del grupo familiar se iluminó 3 veces seguidas. Emily miró. «¿Vas a contestar?» Todavía no. Noah estaba sentado sobre un cubo de flores volcado, comiendo papas fritas del personal y fingiendo que no le importaba. ¿Ya se enteraron? Sí. Bien. Casi me río. En cambio, seguía lisando el glaseado. A las 4, cuando cerramos entre el almuerzo y la cena, finalmente abrí los mensajes. «Mamá, tiene que haber algún error con la aerolínea. Llámame de inmediato». Derek. «¿Qué diablos hiciste?» «Estamos en el mostrador del hotel del aeropuerto y no aparece nada excepto sus nombres. Lisa, Hannah, por favor dime que no hiciste esto frente a ella. Está llorando». «Mamá, de nuevo, esto es humillante». Ese mensaje se quedó allí en la pantalla como una joya. Humillante. No cruel, no injusto, no incorrecto. Humillante. Porque el único pecado que ellos realmente reconocían era el inconveniente público. Escribí una sola respuesta en el hilo del grupo. Me dijeron que mis hijos no estaban invitados. Ajusté la reserva en consecuencia. 3 puntos aparecieron inmediatamente, desaparecieron, reaparecieron. En cambio, Derek llamó. Respondí, no porque quisiera, sino porque había terminado de dejar que usara el volumen como arma a distancia. «¿Qué te pasa?», espetó. Me apoyé contra el mostrador de acero inoxidable. Esa es una línea de apertura extraña de la persona que me escribió que mis hijos no son familia. ¿Real? Eso no fue lo que dije. Busqué el mensaje y lo leí en voz alta. Exactamente. Silencio. Entonces sabes a qué me refería. No, Derek. Explícamelo. Exhaló con fuerza. Podía escuchar el ruido del aeropuerto detrás de él, maletas rodando, un anuncio por el altavoz. El hijo de alguien lloriqueando por bocadillos. Mamá dijo que el viaje era para la familia inmediata. Mis hijos son mi familia inmediata. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Sí, dije. Lo sé. Nos has avergonzado a todos. Miré a través de la ventana del restaurante. Emily estaba limpiando la vitrina de postres con círculos cuidadosos y enojados. Noah estaba dibujando algo en una servilleta de papel. No, dije, ustedes se avergonzaron a sí mismos. Yo simplemente dejé de financiarlo. Bajó la voz.
Papá está furioso. Esa ya no es una consecuencia a la que le tenga miedo. No puedes dejar a la gente tirada de esta manera. No dejé tirado a nadie. Cancelé los boletos que pagué después de que me dijiste que no trajera a mis hijos. Esa era mamá hablando. Tú enviaste el mensaje de texto, juró. Luego intentó otra táctica, la que siempre usaban cuando la indignación no funcionaba. Ella está molesta. Ahí estaba. Las lágrimas de otro niño presentadas como una factura a mi conciencia. Mantuve mi voz uniforme. Entonces tal vez explícale por qué excluir a los niños duele. Me colgó. Me quedé allí por un momento con el teléfono en silencio en mi mano y me di cuenta de algo. Sorprendente. No me sentía culpable. Ni un poco. Ni siquiera en los lugares suaves que generalmente me traicionaban. Me sentía clara. Esa noche, después del servicio de cena, llevé a Emily y a Noah a casa y nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina a comer sándwiches de queso a la parrilla a las 10:30 porque ninguno de nosotros había tenido hambre antes. La casa estaba en silencio de la manera en que se pone después de que una tormenta no ha pasado. Exactamente, pero se ha movido a 2 calles de distancia. Emily mojó la corteza en la sopa de tomate y finalmente dijo. ¿De verdad la abuela le dijo que dijera eso? Sí, lo sabes con certeza. Sé que tu tío no piensa por sí mismo cuando le cuesta algo. Noah masticó, tragó y me miró. ¿De verdad todos iban a ir sin nosotros? Sí. Asintió lentamente. Como si estuviera archivando un dato sobre patrones climáticos o razas de perros. Luego hizo la pregunta que cortó más profundo debido a lo simple que era. ¿Nos iban a decir antes de que llegáramos allí? Lo miré. Esa era la parte que no me había permitido imaginar con demasiada claridad. Nosotros llegando al aeropuerto. Los primos con camisas a juego. La abuela con su organizador de pastillas en su bolso. Derek haciendo bromas. Lisa quejándose por el protector solar que no usaría hasta Florida. Y luego mis hijos enterándose bajo luces fluorescentes y tableros de salidas que no había lugar para. Ellos en un viaje que su madre había pagado. O peor. Todos nosotros volando de todos modos y mis hijos quedándose en el hotel mientras los demás pasaban. El día en familia dentro de los parques. Tal vez no, dije honestamente. Tal vez pensaron que yo simplemente lo aceptaría. Emily dio una pequeña y seca risa que sonaba mucho mayor de 13 años. Ellos usualmente piensan eso. Me volví hacia ella. ¿Cuánto tiempo te has sentido así? Ella bajó la cuchara con cuidado. Mamá, por favor. Esa fue respuesta suficiente. Noah todavía creía con más facilidad. O tal vez solo esperaba más abiertamente. El abuelo y la abuela me odian. La habitación se quedó en silencio. Acerqué mi silla a la suya. No. Escúchame. Su problema no eres tú. Nunca has sido tú. Pero no me quieren tanto. Ni siquiera era una pregunta. Podría haber mentido. Los padres hacen eso a veces porque la verdad se siente demasiado pesada para un niño. Pero Noah ya había cargado con suficiente peso invisible. Se han equivocado sobre lo que significa la familia, dije. Ese es el fracaso de ellos, no el tuyo. Él miró hacia abajo a su sándwich. Emily se estiró y le dio un codazo con el suyo. De todos modos, tú eres más divertido que todos ellos. Eso le sacó media sonrisa. Luego me miró a mí. ¿Qué pasa ahora? Pensé en las llamadas perdidas, las futuras llamadas. La cadena de chismes de las señoras de la iglesia que ya se estaría calentando. La voz húmeda y herida de mi madre. La rabia de Derek. Las suaves acusaciones de Lisa. Pensé en Pascua y en los cumpleaños de verano y en todos los pequeños rituales que las familias usan. Para seguir atrayéndote a la misma forma. También pensé en la confirmación de la aerolínea que estaba en mi bandeja de entrada. 3 asientos, una habitación,
Mi tarjeta reembolsada en parte. Suficiente sobrante del viaje para elegir algo más. Todavía vamos, dije. Ambos niños levantaron la vista. ¿A Orlando? Sí. Solo nosotros, dijo Noah. Solo nosotros. Emily parpadeó. ¿En serio? Asentí. Sus rostros cambiaron en tiempo real. El dolor no desapareció, pero ahora tenía un lugar a donde ir. Un lugar brillante. Un lugar nuestro. Noah se sentó más derecho. ¿Todavía podemos ir al lugar de los dinosaurios? Sí, dijo Emily. Y no tener que esperar a que los hijos del tío Derek decidan todo. Sí. Noah sonrió ampliamente. ¿Podemos cenar el desayuno en el hotel? Sí. Emily sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Entonces me apuntó. Ese debería haber sido el final de la noche. No lo fue. A las 6:15 de la mañana siguiente. Alguien golpeó mi puerta principal con la fuerza suficiente para hacer vibrar los cristales. Yo ya estaba despierta amarrándome el cabello antes de dirigirme a la panadería. Emily bajó hasta la mitad de las escaleras en calcetines. Noah abrió la puerta de su habitación. Miré por la ventana lateral. Mis padres, por supuesto. Mi madre llevaba su cardigan de la iglesia y su rostro de expresión herida. Mi padre estaba rígido a su lado como si la ira misma se hubiera puesto mocasines. Abrí la puerta lo suficiente para salir al porche y la cerré casi por completo detrás de mí. Mi padre empezó de inmediato. Has perdido la cabeza. Buenos días para ti también. Mi madre lo interrumpió. ¿Podemos no hacer esto en el porche? Podemos hacerlo aquí mismo. Su boca se apretó. Odiaba las escenas a menos que las estuviera dirigiendo. Hannah, dijo, has tomado una decisión humillante e impulsiva que ha lastimado a toda la familia. No, dije, corregí una reserva después de que mis hijos fueran excluidos. Mi padre dio un paso más cerca. No puedes castigar a todos porque eres demasiado sensible. Esa vieja palabra, demasiado sensible. Su solvente favorito. Era la forma en que disolvían cualquier dolor del que no querían hacerse cargo. Crucé los brazos. Tú le dijiste a Derek que mis hijos no estaban invitados. Mi madre me dio esa mirada que había perfeccionado cuando yo tenía 10 años y lloraba por algo que ella definitivamente había hecho a propósito. Lo estás tergiversando. Dijimos que este viaje era para la familia central. La miré fijamente. Yo soy tu hija. Una pausa. Mi padre dijo. Las cosas son diferentes después del divorcio y el nuevo matrimonio y todo lo demás. No me hagas deletrearlo. Ahí estaba. No era elegante ahora, solo feo. Todo lo demás. Significaba Noah. Significaba el niño que yo había criado durante 7 años. Significaba el niño que me llamó mamá antes de que ningún juez pusiera un sello en ello. Mi estómago se enfrió de una manera limpia y dura. No necesitarás deletrear nada nunca más, dije. Porque hemos terminado de tener esta conversación. Mamá cambió de táctica de inmediato. Sabes que los niños están devastados. Casi admiré la velocidad de ello. Nunca te disculpes. Solo cambia de tema. Los niños, dije, no son más importantes que mis hijos. Nadie dijo que lo fueran. Lo has demostrado durante años. Parecía ofendida por la palabra demostrado, como si la evidencia fuera de mala educación. Mi padre se cruzó de brazos. Contábamos con este viaje. Sí, dije. Ese ha sido el patrón. Su rostro se oscureció. Soy tu padre y no soy tu banco. Las palabras salieron tan tranquilas que me sorprendieron incluso a mí. Sin voz temblorosa, sin tono quebrado, simplemente verdaderas. Algo cambió en su expresión entonces. Ya no estaba viendo a una hija dramática. Estaba viendo una puerta cerrada. Mi madre buscó la suavidad de nuevo.
Cariño. Las familias dicen cosas. Las familias tienen malentendidos. No destruyes unas vacaciones por un mensaje de texto mal redactado. No fue un mensaje de texto. ¿Qué quieres decir? Miré más allá de ellos hacia su auto en mi entrada de vehículos. Hacia el pequeño ambientador rosa que colgaba del espejo. El mismo que mi madre siempre usaba porque pensaba que hacía que el auto oliera a bien cuidado. Luego la miré a ella. Me refiero a las medias de Navidad con nombres escritos en ellas, excepto el de Noah. Su rostro cambió. Solo un parpadeo. Me refiero a la canasta de Pascua etiquetada como niños porque su nombre aparentemente no encajaba. Silencio. Me refiero a la vez que presentaste a los hijos de Derek como tus nietos y llamaste a Noah el niño de Hannah como si fuera un niño del vecindario. Mamá inhaló. Nunca quise decir. Me refiero a la obra de teatro escolar que te saltaste por él y por la que condujiste 2 horas. Cuando fue el recital de piano de Wyatt. Papá dijo, eso no es justo. Me refiero a la tarjeta de cumpleaños con $20 para Emily y el rompecabezas de la gasolinera para Noah todavía en el envoltorio de la papelera de descuentos. Hannah, susurró mamá. ¿Tú guardas listas? No, dije. Mis hijos lo hacen. Eso impactó. Por primera vez, mi madre se veía realmente inestable. Detrás de la puerta, escuché movimiento. Emily probablemente escuchando. Bien. Que supieran que ya no iba a suavizar esto. Papá intentó un último empujón. ¿Entonces? ¿Qué? ¿Esto es todo? Estás cortando lazos con tus propios padres por sentimientos heridos. Abrí la puerta más ampliamente para que mi voz se escuchara adentro. Estoy terminando el apoyo financiero a las personas que excluyen a mis hijos. Eso incluye viajes, boletos, préstamos, transferencias, rescates de emergencia y cualquier cargo en la tarjeta familiar que todavía estoy pagando. A partir de ahora. Mi padre me miró fijamente. No puedes hablarnos de esa manera. Lo miré a los ojos. Acabo de hacerlo. El rostro de mamá se hundió en sí mismo. No con remordimiento, sino con orgullo herido. Estás siendo vengativa. No, he terminado. Luego volví a entrar y cerré la puerta. La bloqueé. A través del cristal, los vi quedarse allí por un momento más. Mi madre habló primero, aguda y cortante. Mi padre lanzó una mano al aire. Luego regresaron al auto y se alejaron. Me di la vuelta. Emily estaba parada en las escaleras con la sudadera de ayer. Noah espiaba desde el pasillo. Emily preguntó, ¿lo decías en serio? Sí. ¿Todo? Sí. Noah dijo, ¿incluso lo de la tarjeta? Asentí. Había habido una pieza más en el sistema. Una tarjeta de crédito familiar para viajes compartidos y emergencias. Abierta 3 años antes porque las recompensas de mis padres eran mucho mejores si alguien con buen crédito la solicitaba. Yo era ese alguien. Ellos la usaban. Yo la pagaba. No siempre todo a la vez, no siempre sin quejarme. Pero lo suficiente para mantener a todos en movimiento. Tomé mi computadora portátil del mostrador de la cocina. Inicié sesión y me senté donde ambos niños pudieran ver. Vengan aquí, dije. Se pararon a cada lado de mí. Hice clic a través del panel de control de la cuenta. Saldo actual, cargos recientes, usuarios autorizados, mi padre, mi madre, Derek, Lisa. Seleccioné cada nombre uno por uno. Eliminar usuario autorizado. Confirmar. Eliminar usuario autorizado. Confirmar. Eliminar usuario autorizado. Confirmar. Lisa al final porque de alguna manera ella lo tomaría más personalmente mientras actuaba como la menos involucrada. Confirmar.
Luego llamé al número en el reverso de la tarjeta y solicité tarjetas de reemplazo emitidas solo a mi nombre. El representante preguntó si había habido un uso no autorizado. Dije, no, solo suposiciones no autorizadas. Emily se rió, luego una risa corta de sorpresa. Y sentí que un nudo horrible dentro de mí se aflojaba. Después de terminar la llamada, les mostré la pantalla. Hecho, dijo Noah. Eso fue un poco genial. Ya era hora. A las 10 de la mañana, las repercusiones habían comenzado. Derek envió 6 mensajes de texto seguidos. Papá dice que la tarjeta fue rechazada en la gasolinera. El retiro de la receta médica de mamá fue rechazado. Necesitas arreglar esto ahora mismo. Esto es una locura. ¿Realmente estás haciendo esto? Por un solo problema. Llámame. No lo hice. Lisa envió un mensaje más largo. Entiendo que estés herida. Pero castigar a todos económicamente no es saludable. La familia no debería ser transaccional. ¿Ella? No tuvo nada que ver con esto, y ahora todos estamos sufriendo porque quieres demostrar un punto. Ese casi me hizo reír a carcajadas. La familia no debería ser transaccional. De la mujer que me había pedido dinero para los comestibles de un brunch compartido después de que yo pagué su factura de electricidad. Escribí de vuelta solo una vez. Estoy de acuerdo. La familia no debería ser transaccional. Es por eso que he terminado de pagar por el acceso a personas que no aman a mis hijos adecuadamente. Me dejó en visto durante 3 horas, luego respondió con un emoji de pulgar hacia abajo. Alrededor del mediodía, mi tía Carol llamó. No la hermana de mi madre, la hermana menor de papá. La que todos describían como difícil porque tenía el mal hábito de decir verdades antes del postre. Respondí. Bueno, dijo ella, parece que alguien finalmente encendió un fósforo. Me froté la frente y me reí a pesar de mí misma. ¿Cuánto has escuchado? Lo suficiente. Tu madre me llamó llorando por lo del aeropuerto. Omitió la parte donde tus hijos fueron excluidos. Por supuesto, tuve que escuchar eso de Beth. Beth era mi prima, de la edad de Lisa. Agradable de esa manera discreta que realmente importa. ¿Qué dijo mamá? Que tuviste un colapso. Mi detalle personal favorito fue que el divorcio te volvió amargada. Creativo. Carol resopló. Llamé porque quiero que sepas que no estás equivocada. Eso me dejó en silencio. Ella debió haberlo notado. ¿Estás ahí? Sí. Debiste haberlo hecho hace años, dijo. Y para lo que valga, todos saben cómo han tratado a ese niño. Me senté en la mesa de preparación. ¿Todos? Hannah. Por favor. Todos lo vemos. Algunos de nosotros simplemente no hemos sido lo suficientemente valientes para decirlo en la habitación. Cerré los ojos. Todos esos años de decirme a mí misma que tal vez estaba imaginando el patrón. Tal vez estaba cansada. Tal vez las familias reconstituidas simplemente venían con incomodidad. No, la gente lo había visto. Simplemente habían preferido la comodidad. Carol continuó. Tu prima Beth dijo que si todavía vas a Orlando con los niños, ella puede conseguirte boletos con descuento para el acuario a través del trabajo. Sonreí. Entonces dile gracias. Lo haré. ¿Y Hannah? Sí. No cedas porque sean ruidosos. Ser ruidoso no es lo mismo que tener la razón. Después de colgar, me quedé en medio de mi cocina por un momento con una mano presionada contra el frío mostrador de acero inoxidable y me permití sentirlo. No rabia, no triunfo, alivio, un alivio duro, cansado, casi doloroso. Porque una vez que dejas de fingir confusión, todo se vuelve más simple. Mis hijos no estaban confundidos. Estaban heridos. Mi familia no estaba confundida. Se sentían con derecho a todo.
Y yo ya no estaba en conflicto. Para el domingo por la tarde, mi madre había escalado a enviar emisarios. Primero, la esposa de mi pastor me envió un mensaje de texto con demasiada naturalidad, preguntando si todo estaba bien con la situación del viaje. No respondí. Luego Lisa envió una nota de voz llorando sobre cómo ella había empacado orejas de ratón y ahora se sentía castigada por los adultos. Luego mi padre dejó un mensaje de voz que estaba tan controlado que era casi gracioso. Hannah, llámame de vuelta. Este drama financiero ha ido demasiado lejos. Drama financiero. Como si el drama fuera que el dinero desapareciera en lugar de que a los niños se les dijera que no pertenecían. El lunes por la mañana. Puse una respuesta automática en el correo electrónico de mi restaurante para las facturas de los proveedores, imprimí la nómina, delegué el pedido de catering del viernes a mi segundo chef. Y salí de la ciudad con Emily y Noah antes del amanecer. No porque estuviera huyendo, sino porque teníamos un vuelo, nuestro vuelo, 3 asientos juntos. Del lado de la ventana. En el aeropuerto. Noah daba saltitos de puntillas por el control de seguridad con el tipo de emoción que solo los niños y las personas muy descansadas poseen. Emily fingía estar más tranquila de lo que se sentía. Pero revisaba el tablero de salidas cada 2 minutos. Cuando nos sentamos en la puerta de embarque, se apoyó en mí. ¿Crees que realmente vinieron aquí? ¿Como todos ellos? ¿Lo hicieron? ¿Y les dijeron que no había reserva? Sí. Noah sonrió ampliamente en su chocolate caliente. Eso es algo legendario. Le di una mirada. Se encogió de hombros. Solo digo. Luego su rostro se suavizó. Mamá. Sí. Gracias por no hacernos ir de todos modos. Eso me llegó directo al pecho. Lo miré. Realmente lo miré. Su mochila con el llavero de dinosaurio, su flequillo demasiado largo. La pequeña cicatriz cerca de su ceja por el desastre de la motoneta en segundo grado. El niño que había pasado años siendo educado en habitaciones donde el amor estaba racionado. Nunca tienes que ganarte tu lugar conmigo, dije. Él asintió una vez. Lo sé. Eso esperaba. En Orlando, el viaje se convirtió en otra cosa. No en la gran y ruidosa fantasía familiar que había comprado por costumbre. Fue mejor. Dormimos hasta tarde la primera mañana. Cenamos gofres la segunda noche. Pasamos toda una tarde en la exhibición de dinosaurios porque Noah quería leer cada placa 2 veces. Emily y yo subimos a una montaña rusa aterradora de la que casi se arrepiente. Y luego se rió con tantas ganas que lloró. Nadie discutió sobre el ritmo del cochecito o los recuerdos baratos o qué niño elegía primero él. Itinerario. Nadie le dijo a Noah que tenía suerte de ser incluido. Nadie le dijo a Emily que dejara que los niños decidieran. En el desayuno del tercer día, ella miró alrededor del restaurante del hotel y dijo: no sabía que los viajes podían ser pacíficos. Eso dolió a su manera, pero me alegré de que ahora lo supiera. En la última noche, de vuelta en la habitación con los pies cansados y los trajes de baño húmedos colgando en el baño. Revisé mi teléfono por primera vez en horas. 32 mensajes, 9 mensajes de voz, un largo correo electrónico de mi madre. Abrí ese porque quería ver si había una sola oración en él sobre mis hijos. No la había. Había dolor. Había confusión. Había historia. Había un después de todo lo que hemos hecho por ti. Había un la familia es para siempre. Había un el dinero te ha cambiado. Había un tu hermano tuvo que pedir un préstamo a una tasa de interés terrible porque lo avergonzaste. Incluso había un la presión arterial de tu padre se ha visto afectada. Pero no había una sola línea que dijera nos equivocamos con Noah. Escuchamos a Emily también. Lo sentimos. Cerré el correo electrónico. Lo eliminé y volví a ayudar a Noah a organizar sus monedas prensadas por parque.
Cuando llegamos a casa, las consecuencias se asentaron como el polvo después de mover los muebles. No era dramático cada segundo, pero estaba en todas partes. El chat grupal de la familia se apagó. Excepto por ocasionales fotos festivas pasivo-agresivas publicadas sin contexto. Mi madre dejó de etiquetarme en las publicaciones de ventas de pasteles de la iglesia porque yo había dejado de suministrar los postres gratis. Derek envió 2 solicitudes de dinero durante el mes siguiente. Una para la inscripción de béisbol, otra para solo un puente hasta el día de pago. Rechacé ambas sin hacer comentarios. Lisa llamó 2 veces llorando por un cargo de alquiler atrasado. Le di el número de un fondo de asistencia local en lugar del número de mi tarjeta. Mi padre me devolvió por correo la llave de la casa adicional que les había dado años atrás en un sobre sin nota. Ese casi me hizo sonreír. Él pensó que era un castigo. Era mantenimiento del hogar. La parte más ruidosa duró unas 3 semanas. Las llamadas telefónicas, la acusación de que estaba alejando a los niños de sus abuelos. La sugerencia planteada por varios familiares de que estaba dejando que viejas heridas distorsionaran las cosas. La frase "sé la persona madura", que siempre significa vuelve a ser el blanco fácil. Usé la misma oración cada vez. No financiaré a una familia de la que mis hijos no sean completamente parte. Ni una sola vez discutí más allá de eso. Ni una sola vez expliqué más. Ni una sola vez mordí el anzuelo cuando la gente decía que yo no perdonaba. Los límites suenan duros para las personas que se beneficiaban de tu falta de ellos. A principios del verano. La tía Carol y la prima Beth vinieron a la mesa de Baker para el almuerzo del domingo. Emily era la anfitriona ese día para ganar dinero extra para el campamento de arte y Noah estaba en la mesa del fondo haciendo su tarea de matemáticas con un brownie del tamaño de su cara. Carol lo observó por un minuto y luego dijo en voz baja: «Se ve más ligero». «¿Lo está?» «¿Tú también?» Miré alrededor del restaurante, el menú de pizarra, la vitrina de tartas. Los pisos de madera gastada que yo misma había restaurado un enero cuando el negocio estaba lento y yo era demasiado terca para contratar a alguien. La pequeña campana sobre la puerta que me molestaba y encantaba a los clientes en igual medida. Yo había construido este lugar factura a factura, un levado de masa nocturno. Una semana imposible a la vez. Yo sabía cómo mantener vivo lo que importaba. Beth agitó su té. «Tu mamá me llamó de nuevo». Solo levanté una ceja. «Quería que te convenciera de organizar el 4 de julio porque todos extrañan las viejas tradiciones». Me reí, realmente me reí. La vieja tradición donde yo cocino para 23 personas y pago por los fuegos artificiales mientras mi hijo es presentado sin apellido. Carol casi se atraganta con su té. Beth sonrió en su taza. Le dije que estaba ocupada. «Dios te bendiga». Carol se estiró y apretó mi mano una vez. «¿Hiciste lo correcto?» Para entonces importaba menos escuchar eso, pero todavía importaba un poco. Más tarde esa semana, sucedió algo pequeño que me dijo más que todo el drama familiar junto. Noah trajo a casa un cartel de cartulina de la escuela. Proyecto de herencia familiar, fotos, nombres, tradiciones, recetas favoritas. Lo puso en la mesa de la cocina y se quedó callado. «Esperé». Dijo: «Tengo que ponerlos en él». Sabía a quién se refería. Tomé aire. «Tienes que decir la verdad sobre tu familia. Eso puede incluir a cualquiera que te haya amado». «Bien». Emily, que se estaba pintando las uñas cerca, levantó la vista y dijo: «Entonces usa a mamá, a mí, a la tía Carol y a Carlos del restaurante porque él te enseñó a jugar al dominó». Noah se rió. Luego se puso a trabajar. Puso una foto mía con mi delantal empolvado de harina. Una foto de Emily sosteniendo una cinta gigante de la Feria de Arte del Condado. Una foto de él mismo con un sombrero de papel de chef del campamento de verano para niños del restaurante.
Añadió a la tía Carol porque trae aceitunas raras y dice cosas honestas. Y bajo tradición familiar, escribió. Pasta del domingo después del cierre. Todos tienen un voto para el postre. Sin abuelos. Sin disculpas falsas, sin branches forzados, solo la verdad. Me quedé en el fregadero fingiendo lavar fresas mientras parpadeaba con fuerza para no llorar en él. Colador. Para agosto, mi madre había pasado de la indignación a la ofensa. Escribió una carta en papelería real. Su buen papel crema con las pequeñas flores azules en la esquina. En ella, decía que no entendía por qué yo me aferraba al resentimiento cuando la vida es corta. Mencionó la iglesia. Mencionó el perdón. Mencionó la creencia de mi abuela en la unidad familiar. Todavía no mencionó a mis hijos específicamente. Le respondí en papel de cuaderno común. Mamá. No me aferro al resentimiento. Me aferro a un límite. Estás fuera de mis cuentas. Estás fuera de mis planes de viaje. Estás fuera de mi lista de emergencias. Si alguna vez quieres una relación conmigo. O con mis hijos. Comienza con una disculpa directa a ellos y un comportamiento cambiado con el tiempo. No con palabras hacia mí sobre la familia. Eso fue todo. Lo envié por correo. Sin adornos, sin discursos. Para entonces había aprendido algo. Las personas que dependen de tu confusión odian tu claridad. En octubre, Emily tuvo su primera exhibición real estilo galería a través del programa de artes juveniles del Centro. 6 de sus obras fueron exhibidas en una habitación blanca y brillante con mesas plegables de galletas saladas y uvas de supermercado. Llevaba un vestido negro de la tienda de segunda mano y aros plateados prestados por mí. Se veía nerviosa y luminosa. Noah estaba a su lado. Presentándose como su representante y cobrando millones imaginarios a cualquiera que se detuviera. Demasiado tiempo frente a su trabajo. La tía Carol vino, Beth vino. Carlos vino con su esposa y trajo flores envueltas en papel de carnicero. Incluso mi ex esposo envió un mensaje por una vez. Mis padres no vinieron, aunque se habían enterado a través de 3 personas diferentes. Al principio, eso dolió. Luego ya no. Porque Emily vendió una pequeña acuarela de la cordillera Blurry al atardecer a una maestra. Jubilada con ojos amables. Y cuando la mujer le entregó el sobre. Emily me miró como si el mundo entero le hubiera abierto una puerta. En el viaje de regreso a casa, dijo. Me alegra no haber pasado esta noche preguntándome si la abuela diría algo raro. Miré hacia el semáforo en rojo donde su rostro brillaba por las luces de freno de los autos que pasaban. Yo también. Ella apoyó la cabeza en el respaldo del asiento. Es más tranquilo ahora. Sí, me gusta. ¿A mí también? El final simbólico, si es que hubo uno, llegó en Navidad. No del tipo con fuegos artificiales y discursos y un cierre perfecto. La vida real casi nunca te da eso. Llegó a mi comedor en una casa que todavía olía débilmente a canela por los panecillos matutinos que había horneado antes del amanecer. Organicé una cena para las personas que habían estado presentes de la manera correcta. La tía Carol, Beth, Carlos y su esposa. 2 de los amigos de Emily del campamento de arte cuyos padres estaban trabajando turnos en el hospital. El mejor amigo de Noah, Malik, y su papá. Que trajo pastel de batata y se quedó a lavar los platos sin que se lo pidieran. Puse la mesa con platos que no combinaban y servilletas de tela del restaurante porque tenía suficientes de ellas, y se veían bonitas a la luz de las velas. Emily hizo tarjetas con los nombres con su cuidadosa caligrafía. Noah arregló ramas de pino en el centro de la mesa e insistió en que un ridículo dinosaurio de plástico con un sombrero de Papá Noel fuera el centro de mesa. Cerca del otro extremo de la mesa, casi sin pensar, dejé 2 sillas vacías. No de forma dramática, no como una actuación, simplemente allí.
Espacio que alguna vez habría sido reservado automáticamente, espacio por el que ya no se rogaba. Mi madre me había llamado 3 días antes y me había preguntado con voz tensa si íbamos a hacer algo. Para la cena de Navidad. Le había dicho que sí. Ella esperó. Yo esperé también. Finalmente, dijo, ¿estamos invitados? Había tanta historia en esa pregunta. Tanta suposición incluso entonces de que las puertas se mantenían abiertas solo porque siempre lo habían estado. Respondí con cuidado. Este año no. Silencio entonces. Ya veo. No, dije en voz baja. No creo que lo veas todavía. Terminamos la llamada ahí. Ahora, en la noche de Navidad. Con la mesa llena y las ventanas a oscuras y el restaurante finalmente cerrado por 2 días completos, me quedé en la puerta de la cocina y observé. Emily, riéndose tanto que tuvo que dejar su vaso. Noah mostrándole a Malik cómo lanzar un panecillo a través de la mesa sin que la tía Carol lo atrapara. Carlos fingiendo no darse cuenta y luego dándose cuenta por completo. Las velas parpadeando en el cristal reflejado de la ventana. Platos calientes. Facilidad real. Nadie siendo cuidadoso con un niño más que con otro. Nadie considerado como menos. Nadie teniendo que ganarse su silla. En un momento dado, Noah se levantó y corrió a la sala de estar. Luego volvió con un trozo de papel doblado. Me lo entregó. Hice algo. Era un dibujo. Nuestra casa un poco torcida. El letrero del restaurante. Yo con un delantal. Emily sosteniendo un pincel. Él sosteniendo una bandeja de galletas más grande que su cabeza. Y sobre nosotros en letras mayúsculas, los Baker. Nada añadido, nada explicado. Ninguna disculpa a los lazos de sangre. Ninguna nota a pie de página, solo nosotros. Presioné mi pulgar sobre la esquina de la página y lo miré. Es perfecto. Se encogió de hombros de repente tímido. Puedes ponerlo en la oficina del restaurante. Lo voy a enmarcar. Sonrió y volvió a la mesa. Lo enmarqué. Todavía cuelga junto a la caja registradora de la panadería. Y cuando la gente me pregunta al respecto, les digo que esa es mi familia. ¿Por qué lo es? Lo que aprendí no fue glamuroso. No fue que la venganza se sienta bien. No se siente bien. En realidad no. Lo que se sintió bien fue la protección. Lo que se sintió bien fue dejar de participar en la humillación de mis hijos. Lo que se sintió bien fue entender que el dinero había sido la correa que esperaban que yo usara. Y en el segundo en que la desenganché, todos tuvieron que mostrar su verdadero rostro. Mi hermano mostró que se sentía con derecho a todo. Mis padres mostraron favoritismo, disfrazado de tradición. Mi hermana mostró que la comodidad le importaba más que la justicia. Y mis hijos mostraron más gracia de la que cualquiera de ellos merecía. Un límite financiero no arregló a mi familia. La reveló. También me reveló a mí. No a la hija que todavía espera ser elegida. No a la hermana que suaviza todo. No a la mujer que pagaba por el acceso a una mesa donde sus hijos apenas eran bienvenidos. Solo yo. Hannah Baker, dueña de un restaurante, madre. Proveedora, sí, pero no sin fin. Amable, pero no disponible para el abuso. Cansada, pero ya no confundida. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber cancelado esos boletos. No me arrepiento. Me arrepiento de haberlos reservado en primer lugar. Me arrepiento de cada vez que mis hijos tuvieron que estudiar una habitación antes de decidir si pertenecían a ella. Me arrepiento de cada dólar que gasté intentando comprar decencia de personas que la consideraban opcional. Pero no me arrepiento de la llamada telefónica. No me arrepiento de la voz tranquila que usé. No me arrepiento de los correos electrónicos de confirmación que llegaron uno por uno a mi bandeja. De entrada mientras el viejo acuerdo moría exactamente con la misma calma con la que había vivido.
Y nunca me arrepentiré de la vida que comenzó después. Una mesa más pequeña, menos gente, sillas honestas. Eso resultó ser suficiente. Más que suficiente, en realidad. Resultó ser un hogar.